Bueno, se topan con un hombre, el cual tiene una bacia, que era una cosa que se usaba ya en la antigüedad, en el siglo XVI, para afeitar, que era una especie de sombrero a la inversa, que ponían la barba y pues te afeitaban y los pelos caían ahí con una especie de agujero ahí que circulaba por lo que vendría siendo el hueco para la cabeza. La forma era muy curiosa, ¿no? Entonces realmente Don Quijote cuando lo ve dice, mira, ahí va el legendario yelmo de Mambrino, Sancho. El legendario yelmo de Mambrino. Y entonces ahí deciden quitárselo y bueno, el tipo este pues se espanta al ver que va armado Don Quijote y bueno, se cae y se sale corriendo. Y entonces se le queda la bacia, el yelmo de Mambrino y pues Don Quijote pues se lo queda. Continúan su viaje y entonces se topan con una serie de criminales que están siendo llevados a la cárcel por la Santa Hermandad. Y entonces aquí es cuando Don Quijote dice, joder, estos están siendo llevados en contra de su voluntad, liberémoslos. Y entonces Don Quijote decide liberarlos con la condición de que divulguen por su ciudad de que la tipa más hermosa de todas sería Dulcinea del Toboso y que realmente el que lo liberó fue Don Quijote de la Mancha. Y entonces ellos les dicen, por aquí, nosotros no tenemos intenciones de decir nada a nada. Y entonces Don Quijote decide enfrentar al Ginecillo de Pasamonte, que era como el más vivaracho de todos. Y entonces empiezan a pelearse todos contra todos. Al final Don Quijote, Sancho quedan completamente aporreados porque eran una cantidad de presos realmente amplia. Y digamos que entonces ahí, aparte de eso, los guardias de la Santa Hermandad quedan completamente enojados, enfurecidos. Después de eso, viene la historia de que en Sierra Morena van subiendo en la montaña, se roban el asno, porque bueno, Don Quijote andaba en Rocinante y Sancho Panza en un asno llamado Rucio. Y entonces ahí fue cuando resulta que nos cuentan la historia de que Don Quijote y Sancho se pillan con un maletín. Un maletín. Vale, un maletín, ahí se pillan con un maletín. Adentro tenía ropa en muy buen estado y de muy buena calidad. Y con un poemario de poemas de amor que todo indicaba un corazón roto. Se llevan el maletín, que debió haber estado ahí como unos 3 días porque ya estaba algo húmedo, el cuero había absorbido un poco de humedad. Y entonces, caminando se topan con un pastor que les dice, este maletín lo más probable es que pertenezca a un vagabundo que hace muy poquito tiempo ha llegado a estas tierras, que se llama Cardenio, que cuentan las leyendas que se enojó con un tal Don Fernando. Y bueno, entonces ahí es cuando Don Quijote se pilla con este hombre, con Cardenio, lo abraza y entonces Cardenio dice, ¿por qué me abraza, hombre? Y dice, yo ya sé que tú has tenido has tenido una pena amorosa y nos gustaría que nos la contaras. Y entonces ahí es donde ocurre la historia de Cardenio. Y Cardenio empieza a contar su historia, de que era una persona, un noble, de clase alta. Estaba enamoradísimo de una chica que se llamaba Lucilda, también de clase alta, pero su padre, el padre de ella, no terminaba de aprobar la relación entre ambos. Y él termina siendo enviado a servir a un noble, me parece que era, no sé si era un conde o un duque. El caso era de que alguien de alto rango, y bueno, y esa persona tenía un hijo que se llamaba Don Fernando, y que era un hijo menor, es decir, era un noble de primera fase, pero digamos de primera línea, pero digamos que él era el menor, era el hijo menor, entonces era como mirado en menos que el hijo mayor, ¿no? Entonces bueno, este hombre el Cardenio se hace amigo de este señor que se llama Don Fernando. Y al final, pues bueno, Don Fernando le dice a Cardenio, mira, ¿qué te parece si yo voy a tu pueblo, al pueblo donde provienes, y yo le envío todos los mensajes que tú quieres a tu linda chica Lucilda? Y entonces Cardenio
Le dice a don Fernando, me parece genial, hazlo, no hay ningún problema. Yo estoy de hecho completamente de acuerdo en tu idea. El caso es de que Cardenio, posteriormente, cuando pasa su rol de ayudar a ese noble de la altísima sociedad, regresa y se da cuenta de que ya Lucilda está muy triste y le dice, realmente yo jamás pensé que las cosas llegarían a este punto, Cardenio. Esto es realmente algo horrible. Y entonces resulta de que don Fernando lo traicionó. Y don Fernando ahora es el que se va a casar con Lucilda. Así es. Y entonces ahí eso le sentó como una puñalada una puñalada tremenda a Cardenio, al pobre Cardenio. Y entonces le dice, y entonces ahí ellos forman un plan, como que ella se desmaye cuando va a decir que sí, pero entonces él llega el día de la boda y ella dice que sí y se desmaya. Y entonces él solamente escucha el sí y decide alejarse de todo, de todas sus riquezas, se aleja de todo. Es como el tópico literario Beatus Sille, ¿no? Que Beatus Sille, ¿no? Que realmente lo que hace es alejarte de todas las vanidades y malicias del mundo y se queda en las montañas, en Sierra Morena, ¿no? Y entonces ahí es cuando lo encuentran. Entonces ahí por eso se le cae el maletín, por eso lo encuentra Don Quijote. Y bueno, el caso es de que estaba contando detalles y Don Quijote lo interrumpe. Al final él dice, bueno, me interrumpiste y no te sigo contando la historia. Y entonces Don Quijote le dice, por favor, cuéntamela. Bueno, el caso es de que Cardenio sale corriendo, desaparece, y Don Quijote decide ir a buscarle. Y bueno, como tenían, como Sancho y Don Quijote tenían el poemario, habían páginas en blanco, y entonces Don Quijote decía hacerle una carta a Dulcinea del Toboso. Así es, se le decía hacer una carta y bueno, y se la dice a Sancho para ver qué tal está. Pero el caso es de que la carta se queda ahí. Sancho se le olvida llevarse la carta. El caso es de que Sancho va hacia la ciudad y cuando está donde llega al punto de la venta, él se va con Rocinante, porque evidentemente el burro pues el burro se lo robaron. Entonces se topan con el cura y el barbero. Y cuando se toman con el cura y el barbero, pues resulta de que el cura y el barbero deciden, vamos a hacer que Don Quijote vuelva a ser una persona cuerda. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay muchas formas para hacer que este hombre sea una persona cuerda. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un gran plan. Y entonces van para allá, de nuevo para Sierra Morena, porque lo convencen a Sancho de que no le entregue la carta, porque no va a encontrar a Dulcinea. Lo convencen de que no le entregue, que aparte no le tiene que entregar nada, porque no tiene la carta de Sancho. Al final, Sancho, el cura y el barbero se van para Sierra Morena de regreso, y ahí es donde ocurre que bueno, Sancho se va a buscar a Don Quijote y por otro lado el cura y el barbero se topan con Cardenio. Cardenio les termina de contar los últimos detalles de la historia. Y entonces después cuando ellos se dan cuenta, es como que a ellos les llega la historia de Cardenio. Se topan con una tipa que estaba atrás llorando, sola, y resulta que si eres Dorotea, es una Dorotea que prácticamente es la ex de Don Fernando, Y entonces ahí es cuando dicen el cura y el barbero, vamos a disfrazarte a ti, tú te vas a hacer pasar por una princesa del reino de... ¿Cómo era? Vamos, tú te vas a hacer pasar por una reina por una princesa mimicoma del reino de no sé cuantito. Y bueno, y tú vas a pedirle a Don Quijote que rescata tu reino de un gigante que lo está asediando. Y entonces entonces llegan con Don Quijote y ella le pide el auxilio de que por favor derrote al gigante. Entonces parten rumbo y se detienen de nuevo en el sitio de la venta, en donde ellos se quedan a alojar pues unos cuantos días, ¿no? La venta. Y en la venta lo que ocurre aquí pues es
ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre es, el cura le pasan una novela, la cual la lee, y que es la novela del curioso impertinente. En esta novela, pues aquí, mientras él la está leyendo, Don Quijote cree que derrotó al gigante, y porque pelea con como una especie como de vasija, como una especie como de bolsas de vino, sacos de vino, embiste con la espada, y claro, y dice, mira, está corriendo la sangre, pero realmente está cayendo todo el vino de las bolsas. Todo el vino de las bolsas está saliendo. Y bueno, entonces ahí el cura, bueno, el ventero no le pareció nada gracioso esto. Y se enojó mucho. Después de esto, aparecen en la venta aparecen en la venta Don Fernando y Lucilda. Y ahí es donde ocurre, tienen que leerlo realmente, pero lo que ocurre en resumidas cuentas es que se vuelven las parejas de nuevo regresan a su causa original. Cardenio se queda con Lucilda y Don Fernando regresa con Dorotea. Así es como lo describe Cervantes. Yo realmente no habría hecho eso, pero bueno. Bueno, después de aquello, llega un cautivo, un cautivo con una tipa que se llamaba Zoraida, y después aparece el hermano del cautivo con una tipa que se llamaba Clara. Y bueno, y entonces la cosa es de que se enfrentan, la tipa esta Clara estaba enamorada de un noble que se llamaba Don Luis, que había escapado de su tierra natal. Después llegan los guardias a rescatarle. Y bueno, al final los guardias estos quieren detener a Don Quijote porque por lo que había hecho con la Santa Hermandad. Y bueno, al final Don Fernando da una excusa de que él era el hijo del duque, no sé cuánto, y bueno, para que él se quede feliz con Clara, ¿no? Al Don Luis. Bueno, a Luis, porque realmente no era alguien de mucha edad. Tenía como 16 años, si mal no me equivoco. Y entonces luego después Cardenio, Lucilda, Dorotea, Don Fernando y el cura y el barbero se hacen pasar por espíritus y encierran a Don Quijote en una jaula, y se lo llevan. Después el personaje de Cardenio, Lucilda, Dorotea y Don Fernando se salen de la obra, se despiden del ventero y todos, y siguen su propio camino. Y por otro lado, el cura, el barbero, Don Quijote y Sancho, pues bueno, vemos que están yendo rumbo a un sitio, y bueno, obviamente Don Quijote cree, coño, estoy en una jaula, me están llevando puros espíritus, y entonces aparece un canoninjo, un hombre ahí que andaba a caballo, y bueno, habla con el cura, y entonces intenta hacer entrar en razón a Don Quijote. Esta cosa de los espíritus realmente era para hacer entrar en razón a Don Quijote. Y entonces realmente son como los... De hecho, el cura y el barbero serían como los primeros villanos, porque intentan hacer entrar en razón a Don Quijote. ¡Coño, entra en razón! Pero no no les funciona. A ver, la cosa es de que el canoninjo le habla a Don Quijote. Don Quijote se enoja un poco porque le dice que los libros de caballería andante, el canoninjo le dice que los libros de caballería andante no sirven. Y entonces, después de eso, aparece un cabrero que cuenta la historia de amor de la pobre Leandra, de cómo fue desdichada y se hizo monja, y entonces todos los pastores que vivían en aquel sitio pues quedaron completamente despechados. Y después Don Quijote ve una congregación, y cree que hay una mujer secuestrada, y realmente la Virgen, una mujer que está interpretando a la Virgen María. Y Don Quijote se enfrenta a la gente que está en esa procesión. Lo derrotan a Don Quijote, evidentemente. Y después aparece Teresa Panza y aparece la ama y la sobrina de Don Quijote, y ambos se los llevan a sus casas. Y así termina la primera parte de Don Quijote de la Mancha.